Estamos terminando el día de hoy esta serie que comenzamos hace 6 semanas, We are finishing the series we started 6 weeks ago que le llamamos El Poder de. that we talked about the title, The Power of. Hablamos del poder del amor, We spoke of the power of love, el poder del arrepentimiento, power of repentance, el poder del gozo, the power of joy, el poder de la fe, the power of faith, el poder de la the unidad, power of unity. y hoy estamos terminando con el poder de la cruz. And now we're wrapping up with the power of the cross. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Today we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus. No solamente es un recordatorio de todo lo que sucedió hace casi 2000 años, This is not just a reminder of everything that happened more than 2,000 years ago, sino que es un suceso que continúa día a día hasta el día de hoy. but it is an event that we experience every day until today. Y es una realidad para mi vida y para tu And vida. it's a reality for my life and your life. Porque Jesús no está muerto, está vivo. Because Jesus is not dead, he is alive. Y las escrituras nos dicen exactamente eso y hoy lo vamos a ver. And scripture tells us exactly that, and today we're going to see Y that. está sentado a la derecha del That Padre. he is seated at the right hand of the Father. Hay un poder único en la cruz de Cristo. There is a unique power in the cross of Christ. Cuando venimos a la cruz de Cristo, ahí termina una vida y comienza otra. When we come to the feet of Jesus, our life ends, but a new one begins. Cuando nos rendimos a los pies de la cruz, encontramos salvación, liberación, sanidad y restauración. But when we surrender at the feet of the cross, we receive our rescue, our being set free, our being healed, and our restoration. En la cruz, Él nos levanta hacia una vida nueva. At the cross, he lifts us up to a new life. Y es donde las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. And that is where the old things pass and the new things are made. La cruz representa el sacrificio del pago de nuestros pecados, The cross represents the sacrifice of the payment for our pero sins. también representa la victoria más grande que ha habido en el universo, But it also represents the biggest victory in all of the universe. que es la victoria sobre la muerte. That is the victory over death. Y hoy vamos a explicar eso. And today we will explain that. Es mi deseo que el día de hoy podamos entender el plan perfecto de Dios por medio de la resurrección de Cristo. It's crucial that we understand God's perfect plan through Christ's Hay resurrection. hechos que no podemos omitir y que son una realidad y un hecho verdadero, que es que Jesús murió, pero que también resucitó. There are facts that we cannot deny. The reality we cannot deny is that Christ died and he resurrected. Algo que es extraordinario es que el día de hoy exactamente se cumplen 1993 años de la muerte de Jesús. Today, we fulfill resurrección de 1,993 years since Jesus' resurrection. Jesús fue crucificado el Viernes Santo y resucitó el día de hoy. Jesus was crucified on Good Friday. He resurrected Y today. eso sucedió en el año 33. That happened in the year 33 AD. Y pasa aproximadamente cada cierto tiempo, ha pasado 19 veces aproximadamente, And about 19 other times, que Jesús exactamente el día de hoy resucitó un 5 de abril. where it lines up that the 5th of April is the day that Jesus resurrected. It only happens 19 other times. ¿No es increíble? O Isn't sea, that un día amazing? exactamente como hoy, 5 de abril, Jesús resucitó. A day like this, the 5th of April, Jesus resurrected. Y exactamente en el 2033 se van a cumplir 2000 años de su resurrección. And in 2033 will be 2,000 years after his resurrection. Y en el 2033, posiblemente, no sé si llegaremos hasta esa fecha, pero cada año que pasa estamos más cerca del regreso de Jesús. And possibly, who knows if we will all reach that day if Jesus has not returned sooner, but we know every year we're getting closer to his return. Este año puede ser el año que Jesús regrese por su iglesia. This could be the year that Jesus comes back for his bride. Mi pregunta para ti y para mí es si estamos preparados o estamos esperando que algo sobrenatural pase para que nuestras vidas cambien. The question is, are we ready for that, or are we waiting for something supernatural to happen for our lives to change? El hecho infalible es que Jesús murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, y vamos a verlo ahorita en esta The escritura. undeniable fact is that Jesus died and resurrected, and he is seated at the right hand of the Father, and we will see that in today's Si scripture. ponemos nuestra esperanza en Él, no hay condenación para los que creemos. If we place our faith in him, there's no condemnation for those who believe in him. Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Romans 8:34 asks the question, then who will condemn us?
Y está hablando de las personas que hemos puesto nuestra fe en Jesús. He's talking about those who have placed their faith in Jesus. Y la respuesta es nadie. And the answer is no one. Pero hay una razón. But there's a reason. Y la razón es porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. The reason is that Christ Jesus died for us, was raised to life for us, and he is seated at the place of honor at God's right hand, pleading for us. Pero para los que no creen, But for those that don't believe, la condenación del pecado los persigue. the condemnation of sin pursues them. Porque la Escritura nos dice claramente que la paga del pecado es muerte. But Scripture clearly tells us that the wages of sin is death. Te quiero decir que sin muerte no hay resurrección. I want to tell you something that with death there is no resurrection. Y debemos de contestar esta pregunta: ¿por qué era importante que Jesús muriera por nosotros? So now we have to answer the question, why was it important that Jesus died for us? Porque la paga del pecado es muerte, Because- es separación de Dios para siempre. Because the wages of sin is death. It is separation from God forever. Y te quiero explicar la muerte bíblica, But I want to explain to you biblical death. porque la muerte bíblica no solamente es física, pero Because espiritual, biblical death is not just physical, it's spiritual. que es la separación del hombre de Dios. That is a separation between man and God. Y este no era el plan de Dios original, And this wasn't the original plan of God. porque Él nos da la libertad a nosotros de escoger. He gives us the opportunity to choose. Te da la oportunidad a ti de escoger, a mí de escoger, de vivir con Él o vivir sin Él. He gives us the opportunity to choose him or not to choose him, to live with him or not to live with him. Solamente quiero añadir una parte adicional a eso: para siempre. I want to add that part that it is forever. Di conmigo: para Say siempre. that with me, forever. You can say You always. can say always. Imagínate vivir con Él. Imagine to siempre. live with him forever. Podemos decir vivir con Él Can we para say siempre. to live with him forever? Pero imagínate vivir sin Él para siempre. Now imagine living without him forever. Esa es la oportunidad que tenemos delante de nosotros. That is the choice that we have before us. Jesús vino a abrir el camino para que nosotros pudiéramos regresar al Padre. Jesus came to open the way for us to return to the Father. Y te quiero explicar esto en 3 pasos que explican el plan perfecto de redención de Dios para la humanidad. I want to explain this specifically in 3 steps that explain God's redemption for mankind. El primer punto, vamos a ver cuál es el corazón de Dios para The nosotros. first point is the heart of God for us. El segundo punto es lo que Jesús vino a hacer y por qué. The second is what did Jesus come to do and why? Y la tercera es qué oportunidad tenemos nosotros el día de hoy. And the third one is what choice do we have then at the end? Dije hace rato sobre esto que la paga del pecado es muerte. I said this previously, the wages of sin is death. Este versículo, Romanos 6:23, la primera parte dice: pues la paga que deja el pecado es muerte. The first part of Romans 3:26-23 says that the wages of sin is death. Dios estableció que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? God established that the wages of sin is death, but why? Todo lo que hace Dios tiene una razón de ser. Everything that God does is there's a reason behind Y it. quiero que abras tu corazón porque el evangelio es lógico. I want you to open your heart because the gospel is logical. Aquellas personas que dicen: es que yo no entiendo la Biblia, es porque no la leemos. People who say, I just don't get the Bible, is because we don't read the Bible. Entonces te voy a explicar por qué la paga del pecado es muerte. I'm going to explain to you why the wages of sin is death. La respuesta es porque Dios es santo The answer is because God is holy, y el pecado no puede estar delante de Dios. and sin cannot be before God. Así que como resultado, como pecadores que somos por la caída del hombre, So as a result, because of the fall of man, estamos lejos de Dios y todo lo que está lejos de Dios está muerto. we are far away from God, and anything far away from God is dead. ¿Por qué? Porque Dios es la vida misma. Why? Because God is life itself. Dios es el amor mismo. God is love itself. Dios es paz, es luz. God is peace. He's light. En Dios está la plenitud de todo. And God is the fullness of all things. Pero la separación de Dios está la muerte. But in the separation of God, there is death. Está la oscuridad. There is darkness. Está el dolor. There is pain. Está la soledad. There is loneliness. ¿Tú sabías que la oscuridad es la ausencia de luz? Did you know that darkness is just a lack of light? De igual manera, la muerte es la ausencia de Dios. Same, likewise, death is the absence of life. Entonces, no es que un estado en sí It's not a state in itself, es la ausencia de algo. it's the absence of something.
Entonces, todo lo que está muerto es porque no tiene la vida de Dios en ello. Something that is dead is because it does not have the life of God. Y nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. We were dead in our sins and transgressions. Por eso Jesús dijo esto, ellos están muertos en sus transgresiones y pecados. That's why Jesus said, you are dead in your sins. Lucas 9:60 también dijo, dejen que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. That's why in Luke 17, Jesus said, let the spiritually dead bury their dead. Entonces podemos darnos cuenta que podemos estar muertos en vida. So we can realize that we can be dead while being alive. ¿Cómo puede ser eso? How can that be? Porque todo lo que está separado de Dios está muerto. Because everything separated from God is dead. Y si nosotros estamos separados de Dios por el pecado que existe en nuestra vida, el pecado original, estábamos muertos y sin esperanza. In us, we were separated because of that original sin and the sin in our lives, and we were without hope. Entonces quiero dejar claro este punto, que todo lo que está separado de Dios está So muerto. I want to make this point clear. Everything separated from God is dead. Hasta ahí, si escucháramos eso, y si tú y yo escuchamos esto, nos deja sin esperanza y sin Dios. If we just heard up to this point, this would leave us without hope, Perdidos en el abismo del dolor y la impotencia. lost in the abyss of pain and loneliness. Y así estábamos muchos de nosotros. And that's how many of us were. Y quizá así te sientes tú el día And de hoy. perhaps you feel that way Que ya no today, hay esperanza. where you don't feel like with hope. Que quizá las cosas que hemos vivido, que hemos hecho, nos han destituido de la gloria de Dios. Perhaps the things that we have done, things we have experienced have gotten us away from the glory of God. Pero no venimos a escuchar un mensaje de condenación, But we did not come to hear a message of condemnation, porque en Cristo hay esperanza. because in Christ there is hope. Hoy te tengo buenas noticias. Today I have good news to you. Dile al que está al lado de ti, hoy tenemos buenas Tell the person next to you, noticias. today we have good news. Porque Dios es tan grande en misericordia que aun cuando estábamos muertos, Jesús murió por Because nosotros. God was so great and rich in mercy that while we were still dead, He died for us. Efesios 2:4-5, escucha esas palabras. Ephesians 2:4-5 echoes these words. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. But God is so rich in mercy that He loved us so much that even though we were dead in our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido For it salvados. is only by God's grace that you are saved. Entonces hay un poder sobrenatural en la resurrección. There is a supernatural power in the resurrection. Esto refleja el corazón de Dios. This reflects God's heart. Él no quiere que nadie se vaya al He doesn't infierno. want anyone to go to hell. ¿Tú sabías que el infierno fue hecho para el diablo y sus demonios? Did you know that hell was created for the devil and his demons? Pero el hombre ha insistido en renunciar al amor de Dios y experimentar la muerte. But man has insisted to resist God's love and to experience Y la death. forma de experimentar la muerte es estar lejos de And the way Dios. to experience death is to be far away from God. Pero hoy podemos venir a los pies del But Señor today we can come to the feet of y Christ experimentar el poder de la and cruz. experience the power of the cross. Quizá tú has estado alejado de Dios. Perhaps you've been far away from A God. lo mejor nunca habías escuchado el mensaje de la cruz. Perhaps you've never heard about this message of the cross. Quizás es la primera vez que vienes a una iglesia. Perhaps this is your first time in the church. Quiero decirte que Dios te estaba esperando. I want to tell you, God has been waiting for you. Dios estaba buscando. God was looking for you. Dice que Él nos amó primero. It says that He loved us first. Quizá tú ya conocías de Dios, Perhaps you already knew of God, pero a lo mejor has estado alejado del Señor. but you've been far away from God. O quizás has estado alejado de su cuerpo, Or que es su you've been iglesia. far away from His church. Quizá la iglesia te ha lastimado o ha hecho cosas que a lo mejor te han borrado el deseo de seguir conectado con su cuerpo. Perhaps the church has hurt you in such a way that you have no desire to be connected to the body of Christ anymore. Pero quiero decirte que servimos a un Dios perfecto con gente imperfecta. But I want to tell you, we serve a perfect God with imperfect people. Y te quiero animar que si tú estás buscando del Señor, te acerques a su cuerpo, que es la And I iglesia. want to encourage you, if you are searching for God, get close to His body, the church. No podemos decir que amamos a Dios, pero rechazamos su cuerpo. We can't say we love God, but we reject His body. Es como si yo o tú que estás casado dirigíamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, te quiero tanto, pero de lejecitos. It's as if we who are married, we tell our spouse, I love you so much, but from far away. Tú duermes en un cuarto y yo en otro. I'll sleep in one room, you'll sleep in another. Y de vez en cuando nos mandamos un texto. Every so often, we'll send a little text.
No, ¿verdad? No es lo que Dios No, quiere. that's not what God wants. Dios te quiere animar a que hoy regreses a sus pies. God wants to encourage you that today El you come back mensaje to de la His cruz feet. es un mensaje de The power reconciliación. of the message of the cross is one of reconciliation. Y podemos ver el corazón de Dios en esos versículos que son famosísimos, que es Juan 3:16 And we y can see the 17. heart of God in these famous verses of John 3:16 and 17. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. That says, for this is how God loved so much the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Y podemos ver eso hasta en los partidos de fútbol americano, los partidos de We can béisbol. even see John that in some 3:16, football right? games or some sport games, John 3:16. Y podemos entender de cierta manera que Dios nos ama. And we can understand in one way that God loves us. Pero quiero decirte algo importante. But I want to tell you something Que esa important. es una mentira que el mundo le ha dicho al mundo, ¿verdad? El enemigo le ha dicho al mundo esta mentira. Here is a lie that the enemy has told the world, Que Jesús vino a condenar al mundo. that Jesus came to condemn the world. Porque muchas veces nos sentimos condenados y nos alejamos de Dios porque sentimos que el pecado nos acusa. Because many times we feel condemned by God and we feel pushed away from God because we feel the condemnation of sin. Pero quiero que observes el versículo 17. But I want you to observe verse 17. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. It says, God sent His Son into the world not to judge, condemn the world, but to save the world through Him. Quizá cuando escuchamos la palabra de Dios nos trae convicción. Perhaps when we hear the word of God, we feel conviction. Y la convicción nos lleva al arrepentimiento. Conviction takes us to repentance. Y el arrepentimiento nos lleva a los pies de la cruz. And repentance brings us to the feet of the cross. La condenación nos aleja de Dios. Condemnation pushes us away Porque from nos God. sentimos mal, We feel bad, pero no queremos cambiar. but we don't want to change. Pero cuando la convicción llega a nuestros But when conviction corazones, hits our hearts, el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestras vidas the Holy Spirit speaks in our lives. y nos pasa a todos. Lo único It's happened to all of us. que queda es venir a los pies de Cristo. The only step we have to take is to come to the feet of the El cross. corazón de Dios es que estemos con Él para The heart siempre. of God is for us to be with Him Pero el forever. pecado nos separó de Él, But sin separated us from Him. pero Dios mismo proveyó una opción para But God poder regresar Himself a Él. provided the way. Dale ese fuerte aplauso a A Dios. big round of applause to the Lord. Y Él decidió pagar Él mismo nuestros pecados. He decided to pay Himself the payment for our sins. Por eso Jesús, siendo Dios, que es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y That's why Espíritu Jesus, Santo, as God, the second person of the Trinity, bajó y se hizo hombre para que un hombre tenía que pagar por el pecado de la He humanidad. came down as a man because a man needed to pay. Entonces, te voy a explicar algo teológicamente, doctrinalmente, para que podamos entender por qué tenía que ser Jesús y no cualquier otro Let me hombre. explain to you doctrinally why Jesus and not any other man. Porque el pecado entró por Adán Because sin came through Adam, y la redención tenía que venir por un hombre. and redemption needed to come through a man. Y el plan del enemigo, The del plan of the diablo, enemy, el enemigo de tu alma, the enemy of your soul, es que tú te quedaras y yo nos quedáramos en la condición de pecado para siempre. that you and I stayed under the curse of the sin forever. Entonces, el diablo engaña al hombre y a la mujer, So the devil deceives man in the first woman, engaña a la mujer primero deceives the woman first, y luego la mujer convence al hombre. and then the woman convinces the man. Por eso yo le digo a los hombres que no le hagan siempre caso a su mujer. That's why I tell men, don't always pay attention to your woman. I'm kidding. I'm kidding. No, estoy bromeando. Yes, man. Yes, ma'am. Pero el diablo al convencer al hombre y a la mujer The de devil que convinced both men and women desobedecieran a Jesús, a Dios, to disobey God. el siguiente paso del diablo The next step of the plan era que comieran del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén. was that they would eat from the tree of life that was also in the garden. Había dos árboles. There were two trees, El árbol del conocimiento del bien y del mal the tree of the knowledge of good and evil y el árbol de la vida. and the tree of life. Entonces, el plan malvado So the evil plan, era que conocieran el mal it was that they would know evil y luego que comieran del árbol de la vida de la eternidad, and then they would eat the tree of eternity, que quedaran en un contexto eterno alejados de Dios para so they siempre. would eternally be separated from God.
Por eso Dios los sacó del jardín del Edén, That's why God got them out of the garden, para protegerlos desde que no comieran del árbol de la vida hasta que fueran redimidos de sus pecados. to not eat of the tree of the eternal life until their sins would be forgiven. Y por eso Jesús tenía que venir, And that's why Jesus needed to come. porque la única forma de redención era a través de otro hombre. Because the only form of redemption was through another man. Y si quieres saber más al respecto, sigue viniendo a la iglesia para poder entender todo el concepto. And if you want to know even more the details behind that, keep coming to church so we can explain that to you. Pero esto es fascinante lo que te voy a decir. But this is fascinating, what I'm going to tell El you. diablo pensó que ya había ganado la victoria, The devil thought he had won the victory porque todo hombre que naciera de Adán ya venía con la tendencia de hacer el mal. because every man that came from Adam already came with the tendency to Ya sin. existe un pecado original en nosotros desde que nacemos de hacer el mal. There does exist that original sin in our hearts and that tendency to sin. No le tienes que enseñar a un niño a hacer el mal. You don't have to teach a little child to do wrong. No tienes que enseñarle a un niño a ser egoísta. You don't have to teach them to be selfish. No le tienes que enseñar a mentir. You don't have to teach them to lie. Por naturaleza tendemos a hacer el mal. Naturally, we tend to do evil. Entonces todo hombre o mujer que nace con esa So tendencia. every man and woman that is born with that tendency. El diablo pensó que tenía ya la victoria. So the enemy thought he had won. Pero Jesús But Jesus vino como hombre que came tenía as la a man. autoridad, porque en Génesis, esto me encanta. I love this. In Genesis, En Génesis dice que Dios le dio la autoridad al hombre para gobernar sobre la tierra. it says that God gave man the authority to govern the earth. No se lo dio a un elefante, He didn't give it to an elephant. no se lo dio a un león, He didn't give it to a lion. se lo dio al hombre y a la mujer. He gave it to the man and the woman. Entonces el diablo dijo, tú dijiste que el hombre es el que tiene la autoridad. So the devil said, well, you said the man is the one who has the authority here. Entonces si él tiene la autoridad a través del hombre, tiene que ser la redención. So that's why redemption has to come through a man, because the man has the Y todo authority. hombre que va a nacer, nace con pecado. And every man is going to be born, is born with Entonces, sin. ¿qué vas a hacer, Dios? So what are you going to do about it, God? Pero Dios, que es supremo y increíble, dijo, lo que no sabías es que yo puedo hacer cualquier cosa cuando yo quiera. God, all wise, said, what you don't know is I can do whatever I want, whenever I want. Y no voy a sobrepasar mi ley. Lo Y dices no tú. voy a sobrepasar mi ley. And I'm not going to break the law that I made. Entonces Jesús vino de una virgen. So that's why Jesus was born of a virgin. Porque una virgen tiene que ser concebida por un hombre, ¿verdad? Obviously, a Para que virgin haya un is bebé. conceived by man. Pero Jesús, la sangre de Cristo es la sangre de Dios mismo. But the blood of Christ is the very blood of God. ¿Tú sabías que médicamente un bebé, la sangre no viene de la mamá, sino viene del hombre? Did you know that medically the blood comes not from the mother, but from the semen of the father? Una mamá puede tener H positivo y un niño puede tener O negativo, A mother can have one type of blood and the child can have the other, ¿cierto? right? ¿Por qué? Porque la sangre no viene de la madre, viene de la simiente del padre. Why? Because the blood doesn't come from the mother, but it comes from the semen of the father. El diablo no contaba con esta. The devil didn't pay attention to that one. Por eso cuando Jesús fue concebido, no fue concebido por un hombre, fue concebido por el That's why Espíritu when Santo. Jesus was conceived, he was not conceived by a man, Por but eso by the la Holy sangre de Spirit. Cristo tiene poder, That's why the blood of Christ has power. porque no tiene la mancha ni la tendencia de hacer Because el it does not mal. have the stain or the tendency Por to eso do evil. Jesús fue tentado en todo, pero nunca That's why pecó. he was tempted in everything, but did not Por eso sin. cuando Jesús derramó su sangre, tiene el poder para perdonar nuestros pecados. That's why when he poured out his blood, it has the power Por eso to la forgive our cruz tiene el sins. poder para redimirnos. No hay nadie, di conmigo nadie, Say no one. que haya nacido de una virgen sino Jesús. There's no one that was born out from a virgin than Jesus. Entonces legalmente no hay ningún otro hombre que pueda redimirnos del pecado, que es la muerte. So legally, there is no other man that can redeem us from sin. Eso es increíble. That's amazing. Tiene congruencia. It makes sense. It's congruent. Entonces la salvación vino por un hombre So the que es Jesús salvation mismo. came through a Dios man mismo. called Jesus himself, God Y en él himself. no ha habido pecado ni había pecado. And there was no sin in him, and he never sinned. Cuando entendemos eso, When we understand this, entonces podemos entender las palabras de Jesús
que dijo en Juan 14:6. then we understand the words of Jesus in John 14:6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesus told them, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Cuando entendemos eso, entonces podemos entender por qué Jesús aseveró eso. When we understand this part, we understand why Jesus made such a claim. Cualquier otra persona que diga eso, el diablo va a decir, estás equivocado. Any other person who would claim that, the devil could say, you're wrong, Porque tú naciste de Adán y hay pecado en ti. because you're born from Adam and there's sin in you. Y la paga del pecado es muerte. And the wage of death is sin. It's Pero a death. Jesús no Sin le is pudo death. decir eso. But the just is opposite. Jesús se convirtió en el sacrificio. But Jesus could say that because he became the sacrifice. Es como cuando alguien comete un delito y es metido a la cárcel y tiene que pagar $1,000,000 para salir. When someone commits a crime and they have a bail of $1 million. Si no los tienes, pero otra persona viene y los paga por ti, tú eres libre. If you don't have it, but someone else does, and they pay the bail for you, then you're free. Y pueden decir, mira, ahí va ese criminal. Y gente puede decir, ahí va ese criminal. And people could point out, well, there goes that criminal. Y tú puedes decir, no, era un criminal. You can say, I was a criminal, Pero alguien pagó por mí but someone paid for me, y mi deuda está pagada. and my debt is settled. El punto en Cristo The point here es que nadie podía pagar la redención del pecado excepto is Jesús. that no one could pay the redemption of sin except Jesus. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos su salvación, nuestros pecados son perdonados. So when we come to Christ and we receive his salvation, our sins are forgiven. Y pueden decir, mira, ahí va ese pecador. And people can say, well, there goes that sinner. Y tú puedes decir, yo era un pecador, You can say, I was a pero sinner, he sido redimido por la sangre de Cristo. but I have been redeemed by the blood of Y Christ, todos mis pecados han sido and all perdonados. my sins have been forgiven. Ojo con esto, Now listen, puedes volver a pecar. you can sin again. Así como ese criminal podría otra vez ir y robar un banco. Just like that criminal could go and rob a bank again. Pero por el amor que le tenemos a Cristo y el agradecimiento que tenemos, queremos vivir lejos del pecado. But because of our gratitude and love for Christ, we want to live far away from sin. Así que esto era imposible para otro ser humano. So this would be impossible for any other person. Cualquier otra persona ha nacido bajo el yugo de la esclavitud y del pecado. Every other person was born under the yoke of slavery of sin. Por eso podemos entender claramente el poder de la cruz. That's why we can clearly understand the power of the cross. Jesús se entregó por amor a nosotros porque no teníamos otra opción. Jesus gave himself out of love because we had no other option. Estábamos destinados a la muerte espiritual, We were condemned to spiritual death, apartados de Dios por siempre. separated from God forever. Por eso Él dice que Él es el camino, la verdad y la That's why vida. he says he is the way, the truth, and the life. Jesucristo abrió el camino de regreso al Padre. Jesus opened the way back to the Father. Jesús es la única vía de reconciliación y acceso a Dios. Jesus is the only way of A través reconciling ourselves to God. de su sacrificio y resurrección preparó un lugar y eliminó la separación espiritual para siempre. Through his sacrifice and resurrection, he now prepares a place for us. Ahora te quiero explicar lo que es la resurrección. Now I want to explain to you what resurrection is. La resurrección indica la victoria sobre la muerte. The resurrection signifies victory over death. En sí la resurrección es un hecho sobrenatural. Resurrection itself is something supernatural. Y podríamos decir, wow, o sea, alguien resucitó. We could say, wow, someone resurrected. Alguien que no conoce a Cristo podría decir, oh, wow, dicen que resucitó, qué increíble es eso. Someone who doesn't believe in Christ could say, wow, someone resurrected, that's pretty incredible. Pero lo más importante de la resurrección es la connotación que tiene. But the most important thing about the resurrection is what it means. Una connotación legal eterna. It has a legal meaning Porque declara la victoria sobre la muerte. because it declares the victory over death. Y ahorita vamos a leer el versículo completo que dijimos hace rato. And now we're going to read the full verse that we read previously. Escucha esto. Listen closely. Porque esto es el clímax. This is the De la climax of the resurrection. Cuando Jesús murió, When Jesus died, Dios había establecido que el pago del pecado es muerte. God has said that the wages of sin was death. Así está establecido. That's what it is. Entonces quiere decir que todo el que ha pecado está That separado de means Dios. that everyone who sins is separated from God.
Ya entendimos todos eso, ¿verdad? We all understood that, right? Pero también entendimos que cuando Jesús nació sin el pecado original. But what we also understood is when Jesus was born without that sin. Y que nunca pecó. And he never sinned. No había maldad en él. There was no evil in him. Entonces cuando Jesús fue crucificado So when Jesus was crucified, y el diablo pensó que había ganado, and the devil thought he had won, bajó a los hades de la muerte, it del says infierno, that he went to the depths of hell, por las llaves del reino, Jesus for the keys of que le the había quitado a kingdom, Adán, que le había quitado a Adán, that the devil had taken from Adam. y entonces la muerte lo estaba esperando. So death was just waiting for Jesus. Pero ¿saben qué? No pudo encontrar pecado en él. But they couldn't find sin in him. No pudo encontrar el pecado en They él. couldn't find sin in him. No sé si puedes escuchar eso. No pudo encontrar I don't pecado know if en you can él. picture that, but they couldn't find sin in him. Entonces lo tuvo que dejar ir. So he had to let him go. No tenía ningún poder legal sobre Jesús porque Jesús no podía estar en el infierno porque Jesús nunca pecó y el pecado, la muerte, es la condenación del pecado. Y Death como had no había no- pecado en él, lo tuvo que dejar ir. Death had no authority over Jesus, so he had to let him go because Jesus had no sin. Así que la resurrección no solamente es un hecho So the sobrenatural, resurrection is not just a supernatural event, pero es la repercusión legal de la vida eterna, but it is porque declara la victoria sobre la muerte. the legal impact of the eternal life now because it declares life over death. Vamos a leer el versículo completo. Let's read the full verse Romanos 6:23. of Romans 6:23. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. For the wages of sin is death. Pero el regalo de que Dios da es la vida eterna solo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. But the free gift of God is eternal life only through Christ Jesus our Lord. ¿Por qué solamente a través de It's Cristo? only through Christ. ¿Por qué? Why? Porque Jesús nunca pecó. Because Jesus never Entonces sinned. nunca pudo ver la muerte retenido a Jesús porque legalmente no tenía el poder para So hacerlo. sin could not hold him because it had no authority over him. Entonces cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús So when you and I place our faith in y Jesus recibimos el regalo de la and we salvación, receive the gift of la salvation, muerte no puede retenernos death cannot hold us porque Jesús pagó nuestros pecados. because Jesus paid for our sins. Entonces cuando tú y yo morimos, So when you and I repent, la muerte no podrá retenernos. death cannot hold us when we die. Y eso es exactamente lo que le pasó cuando murió Lázaro That's exactly what happened when Lazarus died. y Marta salió al encuentro cuando venía Jesús a verlo. And Martha met Jesus as he was coming towards Te them. voy a leer el relato. I want to read this for you. Juan 11, 20, 27. Let's go to John 11, Porque quiero que 20 through conecte 27. en tu corazón y en tu mente porque es importante la I want you resurrección. to understand in your mind why is the resurrection ¿Y por qué important? celebramos la Why resurrección? do we celebrate the No es una resurrection? celebración religiosa, It's not just this religious event, sino es un evento legal que nos libera de la muerte para but siempre. it's a legal event that sets us free from death forever. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió al encuentro, pero María se quedó en la casa. So verse 20, when Martha got word that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary stayed in the house. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Martha said to Jesus, Lord, if you had only been here, my brother would not have died, but now I know that God will give you whatever you ask. Jesús la ve a los ojos, ¿verdad? Y le dice, tu hermano resucitará. Jesus replied to her, your brother will rise again. Y Marta, que conocía de la palabra, que había estado con Jesús, le dijo, es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. And Martha, who was familiar with the teaching, she said, yes, it's true, but when everyone will rise at the end of days. Pero Jesús la voltea a ver a los ojos y le dice estas palabras, dice, yo soy la resurrección y la But then vida. Jesus looks at her and says, I am the resurrection and the El que life. cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Whoever believes in me will live even after dying. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Everyone who lives in me and believes in me will never ¿Lo, die. lo crees, Marta? Do you believe it, Martha? ¿Lo crees? Do you believe it? Te voy a explicar esto que es maravilloso. Let me explain this to you. Marta le dice, sí entiendo, Señor, que tú vas a resucitarnos a un día a todos. Martha says, yes, Lord, I do believe that you will resurrect all of us. Jesús aún no había muerto, Jesus had not died yet, pero él sabía quién era. but he knew who he was. Y le dijo, Marta, no entiendes. And he said, Martha, you don't get it. Yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life.
la muerte no va a poder detenerme. Death cannot hold me. Y todo el que ponga su confianza en mí jamás morirá. And whoever places their faith in me will Aunque not muera en die. este cuerpo, Even though they die in this body, la muerte no podrá retenerlo. death cannot hold them. Entonces, algo maravilloso para nosotros como creyentes Something incredible as believers, es que cuando nosotros partamos de este mundo en este cuerpo natural, when we leave from this physical body on this earth, normalmente lo que pasaría es que diéramos ese paso hacia la muerte what would usually happen, we would take that step towards death, y la muerte misma nos tomaría porque hemos sido pecadores. and death would grab us and hold us because we were sinners. Como un hoyo del infierno que nos jalara hacia él. Almost like a black hole that would take us into hell. Pero lo increíble de nosotros poner nuestra vida en Jesús But the incredible thing of placing our faith in Christ es que cuando nosotros partimos de este mundo, is that when we leave this world, en cuanto cruzamos esa línea de la as soon as we inmortalidad step of that line y la muerte quiere and tomarnos, death wants to grab us, Jesús dice, no, Él me pertenece a mí. Jesus says, no, Ella that me person pertenece a belongs to me. Y jamás, And never, di conmigo jamás, say this with me, never, jamás probaremos la muerte we espiritual. will never taste spiritual death. Eso es increíble. That's incredible. Dice la escritura que cuando muramos en este mundo, Scripture says that when we die on this earth, abrimos nuestros ojos en la we will presencia del open our Señor. eyes in the presence of our Lord. Quiere decir que la muerte para todo creyente ya no es parte de nuestro futuro. It means that death for every believer is no longer part of our future. Qué cosa más maravillosa. Isn't there a more wonderful thing? Quiero ir concluyendo con esto. I want to start wrapping with this. 1 Corintios 15, 51 a 1 57. Corinthians chapter 15, verse 51 through 57. Permíteme revelarles un secreto. Paul says, let me reveal to you a wonderful secret. No todos moriremos, We will not all die, pero todos seremos transformados. but we will all be transformed. Esa es la promesa de la resurrección para todos los que hemos puesto nuestra confianza That en is the Jesús. promise of the resurrection for each of us that have placed our faith in Christ. Sucederá en un instante, It will happen in an instant, en un abrir y cerrar de in the blink of ojos. an eye. Cuando se toque la trompeta final, When the last trumpet is blown, pues cuando suene la trompeta, for when the trumpet los sounds, que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. those who have died will be raised to life forever. Y nosotros los que estamos vivos And we who are living también seremos transformados. will also be transformed. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser For our- transformados en cuerpos que nunca morirán. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Nuestros cuerpos mortales deben de ser transformados en cuerpos inmortales. Our mortal bodies must be transformed to immortal bodies. ¿Cuántos decimos gloria a Dios How por many of us eso? say glory to God for Amén. that? Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, When our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, se cumplirá la siguiente escritura. this scripture will be fulfilled. La muerte le preguntará, ¿verdad? ¿Dónde está tu victoria? It says, "Oh death, where is your victory?" will be the Oh question. muerte, ¿dónde está tu Oh victoria? death, where is your Oh victory? muerte, ¿dónde está tu Oh aguijón? death, where is your sting? Pues el pecado, For the sin, el aguijón que termina en muerte, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. for sin is the sting that results in death. Y la ley le da al pecado su poder. And law gives sin its power. Pero gracias a Dios, But thank God, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor He gives Jesucristo. us victory over sin and death through our Lord Jesus. Es increíble. Isn't that incredible? Esto nos lleva al tercer punto. As we move to the last and final point, ¿Se acuerdan que eran 3 puntos? remember we looked at 3 points. ¿Sí? Dice Romanos 10, del 10 al 12. Romans 10 through 12. Pues es por creer en tu corazón It is by believing in your heart que eres hecho justo a los ojos de Dios. that you are made right with Y por God, declarar abiertamente tu fe que eres salvo. and by openly declaring your faith that you are saved. Como nos dicen las escrituras, As Scripture tells us, todo el que confíe en Él jamás será anyone who avergonzado. trusts in Him will never be disgraced. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Jew and Gentile are the same in this respect. En este sentido. In this respect, Ambos tienen el mismo Señor, they have the same Lord quien da con generosidad a todos los que lo invocan. who gives generously to all who call on Him. Quiere decir What does this mean? que la muerte de Jesús y su resurrección That the death and resurrection of Jesus abre el camino hacia el Padre. opens the way to the Father.
y da la oportunidad a todos, and gives opportunity to everybody, a los que están cerca, a los que están lejos, those who are close and those who are a far, los que hablan inglés y a los que hablan español, those who speak English, those who speak Spanish, a los más güeritos y a los más morenitos, to the blondes and not the blondes, a los chaparritos y a los the grandotes, tall and a the los short, flaquitos y a los más the llenitos. skinnies and the not so skinnies. Delante del Señor todos somos iguales. Before God, we're all the A same. los que han pecado mucho y a los que piensan que han pecado poco. Those who have sinned a lot and those who think have sinned a little. Dice, este mensaje está cerca del corazón. This message is close to the heart. Tú te puedes ir de hoy pensando, qué bonito cuento. You can leave today going, wow, that's a nice story. O puedes decir, qué maravillosa historia de redención. Or you can say, what a wonderful story of redemption. Porque yo no podría salvarme a mí mismo. Because I couldn't save myself. Yo reconozco que soy un pecador I recognize that I am a sinner y que necesito de un Salvador. and that I need of a Savior. Ya no tenemos que vivir como muertos o separados de Dios. We don't have to live like the dead or separated from La God. resurrección de Cristo es la evidencia viva que Él venció sobre la muerte. The resurrection of Jesus is a living evidence that He conquered death. La muerte y todos ya no tiene poder sobre nosotros. Death no longer has any power over us. Todos tenemos la misma oportunidad. We all have the same opportunity. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado We don't have to be slaves of sin ni vivir lejos de Dios. or live far away from God. ¿Sabes qué? No hay tiempo que perder. There's no time to waste. Acércate a la cruz el día de hoy Come to the cross today. y rinde tu vida o reconcíliate con Dios nuevamente. Surrender your life to God. Reconcile yourself to God. El mundo está llegando a su fin The world is coming to an end, y estamos más cerca de su regreso. and we are ever closer to His return. La palabra de Dios nos dice The Word of God tells us que cuando veamos todas estas cosas pasar, que that when we estamos see viendo, all these things happening around us, que levantemos nuestra mirada that we will look up, porque nuestra redención está cerca. because our redemption and salvation is at hand. ¿Te puedes poner de pie conmigo? Would you like to stand up with me? Lucas 21:28. What does Luke 21:28 say? Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, It says, when you see all these things happen, pónganse de pie it says, stand up y levanten la mirada, and look up. Set your eyes up high, porque nuestra salvación está because our cerca. salvation is near. El Señor está cerca de todos los que ponen su confianza en Él. The Lord is close to all those who put their trust in Him. Dice que el que pone su confianza en Él será salvo. And if you put your trust in Him, you will be saved. Y por eso celebramos la resurrección de Jesús, And that's why we celebrate the resurrection of porque es la Jesus. victoria sobre la muerte, Because it is victory over death, sobre la opresión, over oppression, sobre la enfermedad, over sickness, sobre todas las cosas que el enemigo trajo hacia nosotros. over all the things that the enemy has brought into our lives. Jesús es más grande que todo ello. Jesus is greater. Y te quiero decir algo. And I want to tell you something. Un día el Señor regresará y seremos llevados con Él One day Jesus will return and He will take us with Him, y estaremos en su gloria por and we will siempre. be in His glory forever. La oportunidad que tú y yo tenemos The opportunity that you and I have es lo que dice Efesios 3:19 y is 20. what Ephesians 3:19 to 20 says. Dice, es mi deseo que experimentemos el amor de Cristo, He says that it is my desire that we will experience the love of aun Christ, cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. even when it is too great to understand it all. El amor de Dios es tan grande que no lo podemos The entender. love of Christ is so great, the love of God is so great, we can't Pero understand si it. este mensaje dejó esperanza en tu corazón, But if this message put hope in your heart, entonces es un buen momento para rendir nuestra vida a then Jesús. it is a good moment to surrender to the Lord El versículo Jesus. 20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Él, And then it says, may all the glory be to God, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos who can pedir do more than what we could ask for o imaginar or even mediante imagine mediante su divino through His poder. great power and divine power. Quiero hacer una oración. I want to pray with you. Puedes agachar tu cabeza. If you would just bow your heads. Voy a hacer una oración de salvación, I'm going to say a prayer of salvation, pero también de reconciliación. but also of reconciliation. Siento que posiblemente aquí haya gente que se ha alejado de Dios, There might be people here who are far from God. que alguna ofensa, algún pensamiento, Maybe there's been an offense or a thought in your mind,
te tropezó en tu caminar con Cristo. something that caused you to trip up in your walk with Christ. Pero hoy es un buen día para reconciliarnos. But this is a good day to reconcile yourselves with God. Así que ora conmigo, Señor Jesús, So pray with me if this is you. hoy reconozco que soy un pecador, Jesus, I recognize that I'm a sinner de un Salvador. who needs a Savior. Me arrepiento de todos mis pecados And I repent of all my y sins todo daño que haya hecho a otras personas and the damage that I have done to other y people la forma en que te he ofendido a ti. and the way that I have offended you, Pero God. hoy recibo el perdón de mis pecados But today I receive the forgiveness of my por medio del sins sacrificio en la cruz through que the hiciste por mí. sacrifice of the cross, what you did for me. La demostración más grande de amor por mi vida. It is the greatest demonstration of love for me. Acepto el regalo de la vida eterna And I receive the gift of eternal y life. reconozco que no es por mi capacidad, sino por tu amor incondicional. And I recognize that it is not because of me, but it is because of your love. Espíritu Santo, Holy Spirit, levanta tus manos. lift up your hands if this is your prayer. Dile, ven a morar dentro de mi corazón. Holy Spirit, come and fill me and live in me. Lléname de tu presencia. Fill me, Holy Spirit, with your Transforma presence. mi manera de vivir. Transform the way that I live. Transforma mi manera de pensar. Transform the way that I think. Aquí estoy a los pies de la cruz Here I am at the foot of the y cross. te pido todo eso en el precioso nombre de Jesús. And I am asking all of this in the precious name of Jesus. Quiero que te quedes aquí un momento celebrando. Yes, and we would just ask if you prayed that prayer with us right now. You stay standing. That you can stay standing. We're all Celebrating. going to stay standing. Porque Jesús no está muerto, And we're going to celebrate right sino now que Él está vivo what he todavía. has Amén. done for us. Let's El Señor celebrate te bendiga. that and that new life right now.